Que Dios te bendiga esta noche. Quiero compartir contigo la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Esta palabra dice así, la leemos en el nombre del Señor. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El libro de los Proverbios es un libro maravilloso, de mucha enseñanza y sabiduría. Sirve para la disciplina y para adquirir sabiduría, para llevar una buena vida, como corresponde, recta ante los ojos de Dios. Este libro lo escribió Salomón, el hijo del rey David, y en este versículo podemos comprender lo que nos dice Salomón. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Muchas veces este versículo es un poco mal utilizado por el hecho de que quieren decir muchas veces que hoy día debe venir una palabra profética de alguien, pero en realidad a lo que se refiere la frase sin profecía es sin palabra de Dios, sin dirección divina, sin visión. Y es importante esto porque nuestra vida siempre debe tener una dirección, y esa dirección siempre debe venir de parte de Dios. La palabra sin profecía podemos entenderla de distintas maneras. Eh, en algunas versiones, de hecho, dice donde no hay visión. En vez de decir sin profecía el pueblo se desenfrena, dice donde no hay visión, la gente se desenfrena. Donde no hay visión, donde no hay revelación de Dios, donde no hay revelación de su palabra. ¿Mm? Y esto es importante porque nosotros debemos tener una revelación de la palabra, debemos tener una visión de lo que Dios nos quiere decir. Otras visiones dicen cuando no hay visión, la gente se descontrola. Y es tan así que muchas veces se levantan distintas doctrinas porque no hay una palabra revelada. Y además no es tan solo que quien la entrega, sino que muchas veces nosotros, cuando recibimos la palabra del Señor, solo nos quedamos con lo que nos dicen, cuando nuestra responsabilidad también es buscar de la palabra del Señor. Es importante que nosotros leamos la palabra, y cuando alguien nos dé una palabra, una predicación o una enseñanza, nosotros podamos ir a la palabra y también buscar lo que está escrito. La palabra dice que en los últimos tiempos muchos se levantarán llamándose hijos de Dios, y nosotros debemos estar atentos. ¿Y cómo estamos atentos? Escuchando la palabra del Señor, poniendo atención, teniendo una palabra revelada. Es importante la lectura de la palabra, es importante tener la palabra del Señor en nuestros corazones y hacerla vida, vivificarla en nosotros. También podemos decir, sin la guía de Dios, la palabra desaparece, el orden desaparece. Donde no hay visión, el pueblo se desvía. Cuando no hay guía de Dios, el pueblo se desvía y la gente empieza a caminar para cualquier lado, porque la palabra del Señor nos lleva a un mismo camino, nos lleva a Jesucristo y nos lleva a imitarlo, a amarlo, a honrarlo, a amar a nuestro prójimo. Otras versiones dicen donde hay ignorancia de Dios. Y estoy leyendo textualmente lo que dicen algunas versiones. Donde hay ignorancia de Dios, el crimen se desencadena. Porque la palabra de Dios
tiene valores, enseñanzas, morales que nos llevan a respetarnos, a amarnos. Pero cuando la gente, el pueblo, los países hoy en día no reciben la palabra de Dios, no tienen una formación cristiana, lo valórico se va y empieza a correr algo como lo dice esta versión. El crimen se comienza a desencadenar, el respeto se va y se pierde. Y Dios lo que quiere hacer es que nosotros seamos sus hijos y que obedezcamos su palabra. ¿Mm? Si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, lo que está haciendo, se tropieza con ella misma, con ellos mismos. Pero dice también que cuando prestamos atención a lo que Él nos revela, seremos bendecidos. Que cuando decía la versión que leía al principio, más el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Y qué quiere decir eso? Pero los que obedecen a Dios serán felices. Ujú. Pero quien obedece las instrucciones de Dios es feliz. Yo te invito a obedecer las instrucciones de Dios, a darle la importancia a la palabra del Señor. Es tan importante colocarla en nuestro corazón y amarlo por sobre todas las cosas. Yo te invito a meditar en esta palabra. Sin profecía el pueblo se desenfrena, sin una visión, cuando no hay visión, sin la guía de Dios, cuando las personas no son guiadas por Dios, cuando hay ignorancia, es probable que esperemos lo peor. Por eso debemos ser aquellos que anuncien a Jesucristo, que anuncien su palabra, que anuncien buenas nuevas, que anuncien el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo.